ver, no buscamos que la voz sea hermosa. Primero buscamos que la persona pueda soltarse, ¿sí? Dejar libre su voz, dejar libre su palabra, comunicar lo que es esencial para su ser, lo que es esencial también para el entorno en el que está. Y entonces no se trata, como te digo, de sonar bien o de una voz hermosa, sino de una voz que fluya libre y que realmente esté cerca de nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, digamos que coach vocal holística es algo que no vas a estar viendo como en todas partes, es algo que yo he encontrado que pues me puede definir ahora un poco más. Catalina Medina, muchas gracias por acompañarnos. Además, llegas desde Colombia aquí a México. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica. He visto que tú te defines como coach vocal holística y terapeuta energética. ¿Qué significa ser coach vocal holística? Bueno, es como la cajita que he encontrado hoy día para todo aquello que puedo ofrecer. Sin embargo, ha sido una cajita móvil a lo largo de la vida. Coach vocal, bueno, somos las personas que podemos trabajar con la voz de una persona que esté dentro de un rango, digamos, sano, por así decirlo, ¿sí? No trabajamos con patologías, sino principalmente con aquellas personas que quieren llevar su voz a otro nivel, a nivel profesional o a nivel personal, que pueda comunicar, que pueda ser resonante. Y bueno, la verdad es que a lo largo de mi vida yo he estado cada vez más ahondando en el campo de lo terapéutico, de lo holístico, con una visión mucho más amplia del ser, y por eso asumo el ser coach vocal holística desde la plenitud de la persona, tomando tanto sus aspectos emocionales como también espirituales, físicos, ¿sí? Sabes, no solamente la técnica de algo que debe sonar bien o se quiere que suene bien, sino tomar la voz mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. Y en esto de lo coach vocal holística o de la voz, decías, bueno, una coach vocal se enfoca como en la voz sana, en pulirla, pero la coach vocal holística me imagino que ahí no importa tanto que sea una voz hermosa o ¿es correcto o cómo es? No, exactamente. No buscamos que la voz sea hermosa. Primero buscamos que la persona pueda soltarse, ¿sí? Dejar libre su voz, dejar libre su palabra, comunicar lo que es esencial para su ser, lo que es esencial también para el entorno en el que está. Y entonces no se trata, como te digo, de sonar bien o de una voz hermosa, sino de una voz que fluya libre y que realmente esté cerca de nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, digamos que coach vocal holística es algo que no vas a estar viendo como en todas partes, es algo que yo he encontrado que pues me puede definir ahora un poco más. ¿Y cómo fue este encuentro? O sea, porque entiendo, ¿no? Estuve leyendo sobre ti, tienes como trayectoria pues de actriz, ¿no? Has estado como en diversos campos. ¿Nos podrías contar un poco de tu camino? Yo creo que mi camino comienza en la niñez, porque son las primeras voces que me impregnan de la pregunta sobre el silencio y también sobre la fuerza o la violencia en la palabra, ¿sabes? Creo que pues yo vengo de una casa en la que papá y mamá peleaban y yo escuchaba, no veía, pero escuchaba. Y también en una casa donde mi hermana cantaba de una manera muy potente. Y también una casa donde yo escogía de alguna manera estar más bien calladita, ¿sí? Cuando ya voy creciendo y me encuentro con la actuación, entonces me encuentro con la posibilidad de expresar, ¿sí? Y empiezo a tener mayor curiosidad sobre el campo de la voz. En la actuación tú puedes como especializarte de pronto en el campo del movimiento, de la interpretación como tal, pero a mí me llamaba la atención la voz. Y años más tarde entendí por qué me llamaba la atención por estos silencios que te cuento de mi niñez, mis propios silencios frente a un ambiente sonoro impactante. Y así es como decido formarme como
como coach vocal. Ya más adelante hago una maestría en los Estados Unidos, donde me especializo en el campo de la actuación, pero paralelo en el campo de la voz. Y me formo como maestra certificada de una técnica que se llama Fitzmaurice Voice Work. Entonces ahí te estoy narrando varios años de mi vida en los que la pregunta frente a la actuación está, la pregunta frente a la voz en la actuación está, y luego también cómo se va tejiendo mi propio sentido de la expresión y de la voz. Eso es básicamente como lo que nutre el campo directo. Y de una manera más indirecta, pero supremamente nutritiva y hoy día cada vez más presente, es la de las preguntas sobre mi ser, el querer sanar ciertas incomodidades, el querer entenderme, pues hizo que yo empezara, bueno, a tomar terapias para mí, a también querer entender el campo energético en mí, cómo eso se estaba expresando, porque yo era muy perceptiva, lo fui siempre desde niña. ¿Sabes? Cuando entras a un lugar y sientes que el lugar de pronto te simbra, te hace sentir algo, no sé, más pequeñita o más grande. Entonces, me llegó a la vida una técnica a través de la cual empecé a entender mi facilidad para lo energético, para ponerlo al servicio a otras personas, ¿sí? Y esa es la sanación con ondas zeta, y eso lo empecé hace muchos años. Y ahí se va mezclando, ¿ves? Como la voz más las técnicas de sanación que empecé a aprender para mi propio ser, y se fueron entretejiendo hasta que pues cada vez fueron sumando más y más, y hoy en día es lo que ofrezco. Es sanación con ondas teta. Teta. Ajá. Sí, exactamente. Nuestro cerebro ondula por diferentes ondas cerebrales, ¿sí? Y las ondas teta, bueno, tenemos alfa, las delta también, y están las teta. Y entonces las ondas teta, pues son unas ondas que nos permiten conectar con estados de conciencia expandidas, y que en el diario vivir podría decirse que son aquellas que empiezan a manifestarse cuando empiezas a quedarte en estado de duerme vela, ¿sí? Un poco dormidita, pero justo antes de dormirte. Entonces cambia la necesidad de como del cerebro que intelectualiza, que organiza, y se viene más a una introspección. Y es en ese estado un poco más meditativo donde podemos acceder al inconsciente, al campo energético, a una información que no salta a la vista. Esta técnica a mí me llegó a través de la formación de voz de Fitzmaurice, que es, ¿sabes? Fitzmaurice se escribe así, es el apellido de quien la creó, pero esa técnica contempla mucho lo energético y también lo místico. Entonces, durante la formación vienen ciertos maestros a visitarnos, a darnos conceptos extra, y uno de esos era la sanación con ondas teta, que viene de alguien en Estados Unidos, que en Estados Unidos pues se llama Theta Healing. Y por ahí es donde yo empiezo a entender el manejo de la energía. ¿Qué se hace en una sesión de esas? Entramos en resonancia neuronal. Entonces, yo como practicante invito a la persona a través de una meditación que guío a que entremos en esa resonancia, a través de ambas bajar como nuestro deseo de estar conectadas con el mundo exterior y empezar a entrar en el mundo interior. Y dentro de eso, entonces, se abre el campo para ver qué hay en tu ser, qué es importante entender ahora, o acorde a una pregunta que tú lleves, ¿qué está ligado a esa pregunta? En tu campo energético, en tu inconsciente, en tus sistemas de pensamiento. Yo entonces leo eso, o el practicante lo lee, lo comunica,
También para mí es muy importante ahí la co-creación de ese espacio de sanación. Entonces yo te digo, estoy viendo esto o estoy sintiendo esto, ¿tú qué sientes? ¿Qué recibes cuando yo te estoy diciendo estas cosas? Y ahí vamos viendo qué se puede cambiar, qué se puede reprogramar. ¿Ves? Ok. Entonces es un diagnóstico y luego una reprogramación de tus pensamientos o de hábitos que ya no te están sirviendo, que de pronto en algún momento te sirvieron, pero hoy en día están obstaculizando tu plenitud, lo definiría yo así. Oye, Catalina, es muy interesante y un poco para clarificarlo más, por ejemplo, si yo fuera a una sesión contigo, o sea, ¿cómo pasa esto que nos dices? O sea, ¿nos sentamos frente a frente o hay algo de la... O sea, ¿cómo se da esto? Ajá. Exactamente eso, como de la manera en que puedas estar más cómoda, sentada sobre una silla o sobre un cojín y en lo posible frente a frente si estamos en persona. También se trabaja mucho online, ¿sí? Yo trabajo mucho online porque pues, en lo online accedemos a un campo energético que está allí y conectamos más allá de estar presentes o no. Perdón que te interrumpa, es que es importante porque muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo a través de la computadora vamos a conectar? ¿Esto es posible? Totalmente posible, sí, porque, a ver, a la larga, ese espacio en el que nos encontramos, ese espacio energético en el que nos encontramos, está por encima, por así decirlo, de nuestra experiencia material. ¿Ves? Entonces, no importa si estás en Australia, si estás en un diferente, no, porque es cuando, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, esto se puede entender un poco cuando tú dices, ay, estoy pensando en esta persona y de repente te llama. No está en tu mismo espacio, pero hay una conexión energética de la cual aparece, de repente aparece una acción, que es la llamada telefónica. O piensas en algún ser querido y viene un pálpito que dice algo debe estar pasando. Lo llamas y sí, como me contaba una vez una alumna, mi mamá me llamó justo a los 5 minutos de habernos estrellado y fue un accidente de habernos chocado y fue un accidente muy fuerte, ¿sí? Entonces es eso, ¿ves? Si llegas a una sesión, si tocas a la puerta, digamos, en el sentido de quiero hacer una sesión, va a ser online, acudimos a ese campo de conexión y así mismo con las otras técnicas que trabajo, ¿sí? Muy interesante. Y veo que también tienes algo siguiendo con esto de la voz y todo lo energético que se llama Laboratorio de Voz Expandida. Gritar como no has gritado. ¿Por qué es importante esto y de qué va? Sí, bueno, mira, yo he sido siempre, claro, mi línea principal es el trabajo de la voz y fíjate que el campo de la voz es un campo vibratorio, como lo es pues la energía, es decir, todo es energía, la voz también es energía. Entonces ya con el campo de la voz yo empiezo a entrar en el trabajo con lo sutil, con lo que no se ve, pero se siente. Sí. Y la voz en expansión es como se llama un poco este espacio, el de voz en expansión. Parte de la pregunta mía, de la curiosidad mía, de empezar a ver cómo la voz no está meramente en lo técnico, en lo que hablábamos de la voz hermosa, sino que pasa por el ser, ¿sí? Y cuando te empiezas a preguntar por la voz y el ser, te empiezas a preguntar volvemos al inicio, con los silencios, con lo que no has gritado, con lo que no has podido decir, con los nudos que se han quedado en la garganta y que a la larga se van manifestando en dolencias en el cuerpo, ¿sí? En incomodidades en la manera como habitas los espacios, cómo te percibes día a día. Entonces, de laboratorio de voz expandida, también lo que busca es que, a ver, mira, en este instante tú y yo estamos hablando como en un cierto tono, en un cierto nivel de volumen. El grito hace parte de nuestro día, digámoslo así, puedes oír a una persona gritando,
pero también no es como lo usual. ¿Ves? Si yo grito en este instante, Claro. van a quedar, ¿no?, impactados, ¿sí? Entonces ya empieza como a salirse un poquito más. Ahora, si empiezas a gritar en un tono mucho más agudo de lo usual, estás empezando a tocar como una escalera de tonalidades o de voces que sientes que no son tan tuyas, pero que son tuyas, porque las puedes producir y porque te permiten comprender otra dimensión de tu ser, que es como, ve, nunca pensé que podría hablar así de fuerte, nunca pensé que podría gritar tanto, o tengo esta rabia y se manifestó en un grito tan agudo que es bellísimo, o tan grave que es bellísimo, y que hay belleza en ese también soltar lo que hay adentro. Entonces, el registro expandido, y aquí voy a hablar de algo un poquito más técnico para las personas que nos están escuchando, es si estás en un piano, ¿no? Llegas hasta cierto sonido con tu voz de una manera fácil, de una manera tranquila, ¿sí? Y ya luego lo que empieza a ver después se te vuelve algo como incómodo, que te duele un poquito, que no sabes qué es, que no te relacionas, que no te identificas con ello. Pero si empiezas a estirar un poquito, empiezas a entrar en un registro expandido de tu propia voz. Okay. Incluso quizás en un registro expandido de lo que socialmente es aceptado. Y si nos extendemos un poco hacia el ser, entonces decimos, ¿qué es la mujer para la sociedad? ¿Qué es lo que se espera de la mujer en la sociedad? Esto y esto. ¿Y qué pasa si pasas más allá de ahí? Se expande tu ser, también estás empujando los límites de la misma sociedad, estás creando quizás una revolución, ¿sí? Lo mismo pasa con la voz, o lo mismo puedes alcanzar con tu voz. Otro registro más allá, entonces el gozo de la vibración de la voz en tu cuerpo ya es sanador. Y el gozo de la vibración de tu cuerpo, más allá de lo que tú crees que puedes hacer, es liberador, muy liberador. Entonces creé este laboratorio para gritar con las personas de una manera que no fuera nociva, digamos, para la garganta, para la laringe, ¿sí? De una manera pues, que incluye lo técnico y lo saludable, pero sobre todo el impulso, la conexión del ser con esto es lo que quiere salir ahora. Y quizás no es verbal, es preverbal. ¿Sí? No, muy, muy lindo, y me llamaba la atención porque también tenías como algunas frases en tu cuenta de Instagram que al ratito se las pasamos para que puedan seguirlas, a quienes les interese también conocer más de su trabajo, bueno, pues para que vayan ahí y vean todo el trabajo bien interesante que tiene Catalina y que ha desarrollado a través de los años. Y hablabas de esto, ¿no? La liberación de la voz a través del canto. Y quería preguntarte, tú que llevas varios años en esto, hace rato decías, bueno, es que lo que no sale, ¿no? O sea, se puede manifestar en dolor, pero ¿qué más te ha tocado ver? Y afortunadamente, ¿sabes qué, Catalina? Yo he visto ya más información también de eso, ¿no? Cómo se relaciona la enfermedad con las emociones. O sea, puede haber una parte biológica, una parte, pues, física, ¿no? De las enfermedades, pero también lo emocional. Cada vez, afortunadamente, se habla del impacto que tiene. Con tu experiencia y el trabajo de todos estos años, además de esas dolencias, o sea, ¿qué otra afectación puede tener lo emocional o el callarse en nuestro cuerpo? Pues bueno, puede aparecer como sencillamente empezarte como algo que sientes que no pasa, ¿sí? No entra, ¿sí? Te cuesta tragar o toses mucho, ¿sí? Como cosas que uno dice, ve, ¿y esa tos qué es? O no, esa dificultad que sientes para tragar, ese dolor en el cuello, ¿sabes? El sentir que la respiración está aquí arribita y que como que que te falta el aire también. Esas son cosas que pueden estar relacionadas con silencios tuyos. Dolores en el pecho también, ¿sí? Puede como también a veces haber cosas en la escucha, ¿no? Que la dificultad como de oír, de entender. Te estoy hablando de cosas físicas que se pueden llegar a manifestar. Ahora, en un nivel más como de la relación entre las personas, pues mira,
me la paso peleando, o la gente, yo estoy hablando y nadie me escucha, miran hacia otro lado, me ignoran, no entiendo por qué, o todo el tiempo estás recibiendo también un feedback que es, esta persona habla demasiado fuerte, es muy gritona, y es impositiva, y te preguntas, no, yo quiero pues ser suave, yo no me identifico con eso, pero la gente me lee así. Entonces empieza a ver también, ahora te estoy hablando un poco de lo que es la identidad, de cómo tú te identificas y de cómo empiezas a sentirte un poquito incómoda con la retroalimentación que estás recibiendo de la gente o lo que tú sientes que quieres proyectar hacia afuera y que no llega. Entonces ya nos metemos a una cuestión, sí, de la identidad, de la psicología. Obviamente los silencios guardados, es decir, a ver, hay diferentes tipos de silencio, ¿no? Hay uno en el que yo te digo, cállate, no digas eso. Yo te impongo ese silencio. Y es fuerte. Sí, exacto, es fuerte. Casi que además crea un impacto en el cuerpo de el aire que no fluye ni para adentro ni para afuera. Está. Claro, porque es violento también, ¿no? El de, a ver, pero cállate, ¿no? O no hables, no lo digas, ¿no? Es como una barrera, ¿no? Es una gran barrera. Fíjate, el gesto también es una gran barrera. Y a veces vienen cállate o silénciate desde afuera que no son tan explícitos, pero que tú los asumes. Y esos silencios impuestos, quiero decir que yo sí quería decir algo, quería decirte algo y finalmente no lo dije, porque tú me lo dijiste, porque otra persona me lo dijo, porque algo en mí adentro dijo, cuando hablé en el pasado pasó algo terrible, no voy a hablar. Eso duele, ¿sí? Eso duele. Ahora, como te digo, queda en el cuerpo o en las relaciones. ¿Sí? Tu relación y la mía empieza a distorsionarse, empieza a estar mal si tú todo el tiempo me estás diciendo cállate, o si yo te estoy diciendo cállate, o si yo te grito. O si no te hablo. O también si sería no te un silencio, hablo. ¿no? Ajá, exacto, también es un silencio. Ahora, cuando viene el interés por la voz, muchas veces la gente quiere decir, es que yo quiero comunicar y es que yo quiero hablar. Ahí también está el buen silencio. ¿Cómo haces las paces con el estar en silencio tranquila? ¿Sí? Okay. Que tú digas, estamos acá, sentadas, no hay necesidad de hablar y sin embargo estamos en conexión y estamos tranquilas. Y eso, por ejemplo, es muy importante para las parejas que recién se están conociendo, ¿no? Que digo, que hablo ahora, no. ¿Y qué pasa si compartes el silencio con esa persona? Ese es hacer también la paz con el silencio. La música o el canto no podría existir si no hay silencios, porque como que no hay marcaciones que te dicen, aquí hay un stop, y se crea una melodía que se mueve rápido, se mueve lento, es dulce, ¿sí? Entonces eso es un poco así, pero quiero hablarte de algo un poquito como más a nivel social y que habla de mi Colombia, y es el silencio impuesto por la guerra. El silencio impuesto por la guerra como un arma de guerra. Yo trabajé durante muchos años con comunidades en resistencia. Quiere decir comunidades que se les solicitaba desplazarse de manera obligatoria y violenta y ellas quedaban en resistencia, o comunidades que ya habían pasado por el desplazamiento interno. Los cuerpos de las personas y las voces de las personas con las que yo trabajé hablaban de ese silencio que es impuesto y además que es un silencio que amenaza la vida. Si no te quedas en silencio, mueres. Estoy hablando de la condición de un país, pero eso también pasa en nuestras relaciones, sabemos, ¿no? La violencia pues entre los géneros también puede pasar, la violencia intrafamiliar también está. Y estos son cuerpos que empiezan a hacerse un poco más pequeños, voces que están más pequeñitas también. Cuando hablábamos un poco de los relatos de lo vivido en la guerra, en las tomas violentas de los grupos armados legales o ilegales, entonces la persona podía estar hablándote así y de repente era como mirando, guardando, hablando un poquito más. Y recuerdo mucho que alguna vez trabajando
En esta mezcla entre teatro, artes escénicas y derechos humanos, nos encontramos con un grupo en el que por primera vez las personas que estaban allí con nosotros hablaban de aquello que pasó en un día en el que murieron muchas personas, ¿sí? Entre ataques. Era la primera vez que, es casi que ver cómo se reconstruye el tejido social de repente a través de la palabra, de aquello que no se pudo decir en ese momento. Gracias, Catalina, y me gustaría con todo esto que nos has ido diciendo, de estas experiencias que has tenido, cómo es que tú trabajas el tema de sanación a través de la voz. Y ahorita nos puedes ir detallando, pero creo que podríamos empezar con un trabajo que tú haces que se llama Resonancia Voces de Útero. Y me llama mucho la atención porque una frase que utilizas es que dices, como es arriba, ¿no? Es abajo. Entonces haces esta relación entre la laringe y el útero. ¿Qué es este taller? ¿Qué se sana ahí? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, mira, Resonancias Voz Útero es un taller que se pregunta por lo que transita entre, voy a amplificar las zonas, entre esta zona y esta zona, ¿sí? A un nivel físico, es decir, si hablamos de la parte técnica de la producción de la voz, entonces conviene más usar tus músculos abdominales para poder emitir una voz mucho más libre, más vibrante, más potente si es lo que necesitas. Y a un nivel energético, entonces volvemos a ligar con lo que está atrás, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha dicho? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero gestar y no he podido manifestar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que las otras mujeres de mi linaje me han callado? Y de repente yo me estoy dando contra la misma piedra todo el tiempo y no sé qué es, no lo he podido saber. Entonces, esa conexión entre nuestro útero, esté o no esté, porque el taller está abierto a otras personas también que hayan tenido útero, pero que ya no, pues que ya no lo tengan. Y qué es lo que puede circular a un nivel de información en estos dos espacios. Cuando, como tú bien lo nombras, ¿sí? Como es arriba, es abajo, literal, el cuello, la zona cervical y la cervix, ¿sí? Fueron formados en la misma etapa embrionaria, por ende comparten el mismo tipo de tejido. Esto es bellísimo, y si ves una imagen se parecen, ¿sí? O sea, la laringe también, ¿no? El canal también vaginal, como ahí hay unas similitudes que a mí me parecen primero que todo interesantes a un nivel poético, y cómo eso se puede llevar a una manifestación vocal. Si pasa por aquí una persona que trabaje literal en ginecología, bueno, o desde el punto de vista médico, hablará desde ese punto de vista, pero yo, al ser artista, sobre todo me intereso en esta parte creativa de la metáfora o de lo poético que pueda transitar allí, pero físicamente también es así, ¿sí? Son espacios que si uno se cierra, el otro muy probablemente también va a estar cerrado, también va a estar apretado. O sea, si pasa algo en la laringe, va a impactar en la zona del útero. Sí, especialmente como en la zona cervical, ¿no? O también sí, en la zona del útero, porque pues hablamos como de zonas. Si tu mandíbula está cerrada, hay algo que está pasando también en la articulación de tu pelvis con las piernas, ¿sí? Entonces, puede ser que tú digas, bueno, yo tengo la claridad de que para mí es muy complejo hablar. Y tocas la puerta para una entrenadora vocal o una fonoaudióloga, ¿sí? Sí. Empiezas a trabajar aquí y probablemente te empiezas a dar cuenta que es que, además hay algo aquí bloqueado energéticamente en la zona del útero, ¿sí? O en la zona del piso pélvico, ¿ya?
y al empezar a hacer ejercicios para soltar los músculos de acá, va a empezar a cambiar algo aquí también. Literal, además, por otra cosa, y es que la fascia es un tejido conector que está en todo nuestro cuerpo y también por ende conecta esas dos partes. Entonces, si tú haces movilizaciones en la pelvis, vas a estar soltando algo acá. Si movilizas tu lengua, vas a estar soltando algo también en tu piso pélvico. Esta hamaquita también que puede estar tensa y empieza también a relajarse. O también te puede ser útil para tu potencia vocal, entrenar un poquito del tono de la zona abdominal, en especial del transverso abdominal, que es el músculo más grande, ¿sí? Crear un poquito de tono y ahí de repente empiezas a sentir la activación un poquito del piso pélvico para poder proyectar tu voz con más solidez en el momento en el que lo necesites. Catalina, y esto es bien importante, ¿no? Porque también además de lo emocional que estás contándonos, pues también hay una cuestión física, ¿no? De que en cuanto empieza a haber movimiento en el abdomen, ¿no? En el nivel pélvico, pues también la voz se suelta o al revés. Desde tu área de expertise, de esto que llevas muchos años trabajando, ¿cómo ocurre la sanación? ¿Cómo ocurre pues esto? Me imagino que a tus talleres han de acudir o consultas también privadas, que es personas que tengan, no sé, algún problema ginecológico. ¿Esto pasa? Debe pasarte frecuentemente, ¿no? Pues mira, este taller es un taller que yo lancé el año pasado, ¿sí? La pregunta sobre lo que resuena entre estos dos puntos. Entonces, claro, alrededor de esa pregunta que yo hago y que ofrezco, sí están empezando a llegar personas que como que tienen algo específicamente allí. Y obviamente soy muy clara en decirles que no trabajo desde el punto de vista médico, pero que creo y por experiencia sé que aquello que se está manifestando a nivel físico en tu cuerpo ya ha pasado por un campo energético, con que ya pasó todas tus barreras de protección energética y ya se han ido de tal o cual manera. Y entonces puedo hacer una liberación, digamos como buscar la liberación de la voz como una manera de hacer que eso que está sucediendo a nivel femenino, ginecológico, pueda movilizarse. Porque creo firmemente que hace parte del poder despertar la sabiduría interna de tu cuerpo para sanar. Una medicina que tu cuerpo mismo sabe, conoce y que lo único que tú tienes que hacer es como permitir que suceda. Naturalmente hay momentos en los que la persona tiene que estar bajo un tratamiento médico. Claro. Pero siento que cuando ya has tenido que ir al médico, hay algo que como que vas y dices, tienes un tumor, tienes un quiste, empiezas a preguntarte por tu ser y ahí es cuando vienes a este tipo de ambientes o de prácticas terapéuticas en donde algunas personas empiezan a preguntar, ok, ¿por qué llegué a esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O para qué llegué a esto? No es estar en la víctima, no es estar en la culpa, sino es estar en la toma de acción frente a hábitos que llevaron a que algo sucediera en tu cuerpo. Ahora bien, no tiene que ver con ningún hábito, de repente apareció, de repente te das cuenta que es que viene de algo genético, algo de más atrás. Incluso eso se puede ver a un nivel sistémico, a un nivel transgeneracional, porque se está manifestando eso en tu cuerpo. Y siento que es importante y complementa cualquier tipo de medicina alópata o homeopática, claro, el llegar y entender, bueno, esto pasó por esta situación, o cuál es el regalo que esta enfermedad me está dando ahorita, la joya. Los budistas hablan un poco de las joyas, ¿sí? que están como las nubes en el cielo, son joyas, como los pensamientos que sientes que te invaden, como las cosas que empiezan a aparecer físicamente. Qué gema preciosa está ahí que me está hablando ahora.
Ahora, yo complemento, bueno, como te digo, yo entrelazo hoy día muchas cosas y una de las cosas que entrelazo aquí es algo que se conoce como el oracular terapéutico o la inmersión, se llama también inmersión chamánica, que son dos métodos creados justamente por una mujer mexicana y un hombre peruano, terapeutas, a partir de todo su conocimiento en psicología, pero también en prácticas ancestrales de sanación, y estas específicamente de los indígenas Quero del Perú. Y estas tecnologías, me gusta llamarlas así, pues en consulta nos permiten ver el campo energético, el campo transgeneracional, si otras generaciones atrás, el campo sistémico, las relaciones y también el campo mágico. El campo mágico no es tomado en muchas terapias, ¿sí? Porque todavía seguimos pensando que es demasiado extraño, demasiado ajeno. Pero te digo que hay veces en los que no, incluso para los médicos les llegan casos que no hay otra explicación, no tengo que ofrecerte, no sabemos nada, no hay nada que hacer aquí. Y cuando viene la capa del campo energético o el campo mágico, te das cuenta que es que hay eso, hay algo mágico que está movilizándose allí y que hace parte de tu malestar, de tu desbalance, y que si lo traes al equilibrio, entonces empieza el buen vivir y el bienestar y o una mejor relación con la enfermedad que estás teniendo. Catalina, perdón que te interrumpa porque me parece muy importante esta relación que estás haciendo. Si nos pudieras poner un ejemplo, ¿no? Quizá de un caso que te ha tocado ver o de un caso que conozcas, en el que nos expliques un poco, ¿no? Para quienes pues están adentrando en estos temas puedan conocer más, puedan entender mejor de estas otras vías alternativas, complementarias, ¿no? De sanación física, de sanación emocional. ¿Cómo explicarías esta parte del regalo, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿cómo me puede llegar un tumor de regalo? Y por eso te preguntaba un ejemplo, porque creo que nos puede ayudar a todos como a visualizar mejor esta explicación en la que abarques el tema del regalo, ¿no? Que puede ser un malestar o una enfermedad, la relación sistémica que puede haber, que me imagino que tiene que ver con el linaje, con los ancestros, por lo que mencionabas, y este campo mágico, ¿no? Entonces serían como estas tres cosas, el campo mágico, el regalo y lo sistémico, porque creo que van unidos, ¿no? Sí, sí van unidos y algunas veces se manifiesta más el uno o el otro. Claro. Entonces voy a empezar por la primera porque propones grandes como incógnitas ahí. Una de ellas, entonces, yo estoy en el budismo y específicamente en el budismo Bon desde hace más de 15 años, como hace 15 años. Entonces, esto puede ser un concepto muy ligado hacia las prácticas budistas. Sin embargo, te voy a hablar para que se entienda un poco más hacia una persona que no necesariamente está en ese camino o no le interesa ese camino. Pero es lo siguiente, mira. Muchas veces cuando viene una persona a mi consulta me dice, tengo una relación de pareja y ya es como incluso hacen el gesto, ya no quiero esto, ya me lo quiero sacudir, estoy cansadísimo de esta persona y de las peleas y quiero como que todo funcione perfecto, ¿sí? Entonces primero hay un rechazo al sentirnos incómodos, ¿sí? No quiero esto, sácamelo, ¿me lo puedes quitar? ¿Tú me lo puedes quitar? Bueno, no, ¿sí? Primero hay que como aprender a estar con la incomodidad, con lo que es, con lo que hay, ¿sí? Eso nos cuesta mucho, mucho trabajo. Y ahí es cuando empieza el trabajo sobre entender que eso lo que es un regalo. Porque quizás eso que es tan incómodo para ti de una relación o ese tumor que está saliendo puede ser clave en el desarrollo de tu ser, clave, ¿sí? Siempre estamos pensando en mejorar, en
ser mejores personas, vernos más bonitas, mejor, ¿no? Pero no nos damos la oportunidad a veces de pensar que el habitar la incomodidad hace parte de esa mejora futura, ¿sí? Y entonces de repente la situación te pide, no vas a pasar tan rápido por esto. Quédate ahí un momentito, quédate ahí un momentico y abraza la incomodidad, abraza ese tumor. Puede que te lo saquen, pero vuelve de pronto y aparece. Puede ser que la cirugía se vuelva más complicada. ¿Qué será lo que pasó en ti, en tu campo, en tu familia? Es un momento de decirte, detente, ven, detente, por favor. Respira. Es un acto consciente de me detengo, respiro, me habito o habito esa incomodidad, ¿sí? Bueno, ahí hay una primera parte de entender cómo, a ver, o la pregunta sería, ¿por qué el habitarte en el momento presente con el como sea que eres y como sea que estás no puede ser un regalo de la vida? Es un regalo de la vida porque te saca de la urgencia de pensar en el futuro y te saca de la cárcel del pasado y te hace entender que solamente está el momento presente para actuar, vivir y ser, ¿sí? Te libera. Entonces esa es la gema, te libera, ¿sí? Ahora, y voy a hablar un poquito aquí más del campo energético también para las personas que puede sonar un poco extraño, pero también escúchalo con la mente del principiante, con la mente de la curiosidad. Incluso puedes inclinar un poquito tu cabeza para saber cómo aterriza esto que voy a decir para ti. Y es que, mira, en este mundo de lo energético, así como uno dice, uy, tiene buena vibra, es una persona bella, también sabemos como, no, eso se siente como pesado, denso. Por ejemplo, estas personas muertas en estados con violencia, pues sí, se quedan como por ahí, son energías que se quedan ahí. Dentro del budismo y de ciertos tipos de budismo se habla de esto como fantasmas hambrientos, ¿sí? O energías hambrientas que quieren algo de ti, ¿sí? Y tú vas inocente por la vida y no sabes por qué caramba te estás sintiendo tan mal, ¿no? Y puede ser que no venga ni de tu familia, ni de ti, sino de agarraste una energía densa, que por lo general, pues sí, van a estar en los hospitales donde hay un sufrimiento, obviamente en los cementerios, obviamente, o en los bares. Y esto no es que sea como, entonces evito eso, no, eso hace parte de la vida y te puede llegar. Y entonces es como puedes estar alerta para decir, bueno, pasó por aquí, pero ahora lo debo sacar para que no se materialice en mí, para que no haya nada, sí, para que no me impacte de manera negativa. ¿Qué tipo de cosas puedes usar para ahuyentar esos espíritus hambrientos? Así como tú tienes hambre, en el campo del energético hay espíritus que tienen hambre. ¿Y de qué se alimentan? De tus pensamientos negativos, de tus pensamientos de yo no puedo, de tus envidias, de eso se alimentan. Y se alimentan ellos y se alimentan también ¿Pero qué de es? ti. ¿Energía? Es energía, sí, pues es energía. Y entran, se te pegan, ¿qué pasa ahí? Primero los puedes sentir como un malestar. A ver, yo creo que vale la pena mucho aquí apelar a la propia sabiduría, que es yo no sé qué tengo, pero esto como que no es mío. A veces decimos eso, ¿sí? Como cuando uno dice me tengo que bañar, aseas este cuerpo, pero luego hay que asear también el cuerpo energético y es como un sentir que tú dices algo está pasando. Algo está pasando, también puede decir como no sé por qué me va mal y mal y mal. Lo que es recurrente, tan recurrente en ti, probablemente tiene una causa energética y puede estar ligada como a estas otras energías. O sea, digamos, ¿sí? Ya no es normal que a alguien le vaya mal tras otra cosa, tras sí, otra tras cosa. otra y tras otra y tras otra. Son como que se abrió la puerta y no la has cerrado, ¿sí? O, por ejemplo, estás en una relación y de repente llega la gente que dice como, y no sé por qué, pero mi compañero o compañera novio cambió. O sea, de un momento a otro cambió.
Claro, eso puede ser porque hay una infidelidad, pero a veces puede ser que esa infidelidad además se da porque están estas otras como energías pulsando, creando un contrapeso hacia lo negativo, ¿sí? Entonces, o como las cosas que son muy, muy, muy dramáticas, muy como grandes explosiones en la vida de grandes accidentes, a veces eso puede tener causas energéticas. ¿Cómo puedes trabajar con ello? ¿Sí? Que creo que además probablemente quienes nos están escuchando estarán diciendo, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Y de repente empiezan a mirar hacia los lados y dicen, no, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero no temas, porque también dentro de ti hay luz, ¿sí? Y hay sombra, y es importante verla. Pero mira, el sonido es algo que puede ayudarte a limpiar ese campo sutil. Tu propia voz, haciendo lo que se llama como entonaciones vocales, tocando campanas, ¿sí? Aplaudiendo, un solo aplauso, siempre con la intención, ¿sabes? De decir, bueno, esto no tiene que estar aquí, es que esta no es tu casa, es que este no es tu cuerpo, entonces ve a donde correspondes, ¿sí? Hay, bueno, muchas afirmaciones interesantes que las puedes encontrar en internet, bueno, y también hay veces que tú misma no lo puedes hacer y que necesitas una persona puente como yo para que suceda eso. Obviamente también hay objetos que te ayudan a limpiar y ahí sí yo creo que está al gusto de cada quien y lo que tenga sentido para cada quien. ¿Cómo ¿no? qué objetos, por ejemplo, para ti, para Catalina, qué objetos usarías o usas? Algunos que tengas. Sí, bueno. Para darle una idea también como a las personas y decir, bueno, a ver, ella que tiene ya más experiencia y esto, pues cómo podemos trabajar en esta, ¿no? En esta limpieza energética o de estas energías negativas también que luego pues pueden pegarse. Mira, por ejemplo, las varitas de incienso o ya más específicamente de plantas como la salvia, como el romero, sí, la ruda. Puedes hacer estos ataditos que hoy en día los venden por saumerios. ahí. Los saumerios, exactamente, o el copal, ponerlo en tu copalera. Y esto no es... digamos, esto es común a diferentes culturas. Entonces, está la creencia que el humo limpia y purifica y también es un canal de conexión también con las energías con las que quieres conectar, ¿sí? Entonces puedes pasarlo alrededor de tu cuerpo. Naturalmente hay maneras de hacerlo un poco mejor, pero yo siento que a veces cuando pones como tanta especialización, empiezas a quitarle a la gente el poder de hacer sus propias cosas. Lo primero es tener la buena intención, tener la claridad, hablar con respeto. Y luego, pues sí, tomar tu objeto que pueda hacer combustión y saber que el humo es el que está limpiando. Oye, ¿sí? Catalina, mencionabas la salvia, la ruda. ¿Por qué estas hierbas y no otras? O sea, cada hierba tiene, o sea, las plantas, al igual que los animales, al igual que nosotros, son seres vivos. Cada una tiene una función en este mundo, en este universo. Hay unas que están más aliadas a ti, a tu propia energía, y otras que se sienten como que por tradición las abuelas, las hierbateras, dicen estas son las que sirven más para limpiar. Por ejemplo, la ruda es una planta muy fuerte para limpiar, para mantener también tu casa resguardada. Entonces, ¿por qué estas y no otras? Hay un conocimiento ancestral que nos va diciendo. Okay. Y cuando tú no puedes acceder a ese, vuelvo y digo yo, ve a tu propia intuición de decir, es esto. Porque hay también como emergencia, ¿sabes? Que uno dice, ¿qué tengo? No sé, confiero a esta silla en este instante el poder de centrarme porque es lo que hay, claro. No está la ruda, es esto. Porque los objetos también tienen ciertas vibraciones para ti, por eso los sacas o les das la bienvenida, ¿vale? Entonces, definitivamente siento que puedes acceder a una serie de conocimientos en internet, pero el otro esto es lo que tiene sentido para mí ahora. Entonces, yo
los saumerios los uso bastante. También en tus terapias, consultas que das. Sí, en mis consultas también para limpiarme, ¿sabes? Estos audios que puedes conseguir en las plataformas de limpiezas con unas resonancias específicas también funcionan, ¿no? Está también las plumas, ¿sí? Las plumas, obviamente. De aves. Las plumas de aves, no se trata de, ¿cómo se llama esto? De fomentar la caza para tener estas plumas, sino los pájaros mudan. Claro. Y estas son las mudas que encuentras por ahí, ¿sí? En un parque, que hay palomitas, que hay pajaritos. Y obviamente va a haber unas que sientas que te sirven más, ¿sí? O que la gente dice que sirven más, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mudas de las plumas de los cóndores en la cultura quero, claro, pues son muy, muy potentes, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso también. Pero cuando no hay nada de eso, eres tú misma con una visualización en la que dices, ok, puedes imaginar una energía clara, amarilla clara, muy luminosa, que está entrando desde un lugar muy arriba allá en el universo y que entra por todo tu coronilla y va limpiando y va sacando y va sacando y va sacando, pero no es ese quítamelo y sácame de esto ya, sino es entrego esto, esta densidad, esta pesadez de pronto emocional que estoy sintiendo, la entrego, ¿a dónde? Y ahí es cuando pasa, va a la madre tierra, porque la madre tierra tiene la sabiduría de purificar eso y de convertirlo en abono para tu jardín, ¿sí? Ese estiércol lo convierte en abono para ese jardín de flores que tú quieres y que te mereces, ¿vale? Entonces pasa esa energía, me limpia. Dentro de los indígenas queros se llama la energía Sami, que limpia y purifica, la Jucha, que es esa energía densa, y luego la sacas por los pies y visualizas cómo entra al centro de la tierra y la entregas, y díselo con dulzura a la madre tierra, Pachamamita, ¿no? Toma esto que es denso y transfórmalo en bienestar para mí y para mi familia, ¿no? Que ahí sería la intención que uno debe poner, ¿no? Exactamente, ahí sería la intención. Tu palabra, y ahí vuelvo y señalo yo mi campo, que es tu palabra crea, sí, es vibración que crea. Entonces habla con dulzura, incluso hacia aquello que como que quieres soltar, ¿no? Cuando le pidas a la Madre Tierra que transforme algo que es denso para ti, háblale con dulzura, es alimento también para ella. Ahora me dirás, ¿le hablo también así a estos espíritus hambrientos? Pues no. Hay momentos en los que tú no quieres negociar con esos espíritus, hay momentos en los que vuelvo y recalco, tú no puedes hacer eso y necesitas una persona puente, por eso estamos nosotras, las terapeutas. En la cultura quero se habla de los chacaruna, las personas chacaruna, que son iniciados para mediar entre los mundos, porque hay momentos en los que no se trata de negociar ni de hablar dulce. Me imagino con energías más densas, más pesadas. Claro, y tampoco es algo que tú, dependiendo de la técnica de sanación que tú trabajes, bueno, habrá personas que se involucran más, sanadores que se involucran más en ese tipo de batallas. Claro. Yo no, lo he ido aprendiendo y la mía es más como ser testigo. Por ejemplo, en la sanación con ondas teta, sé que yo soy testigo de algo que está sucediendo en tu campo y el ser testigo es lo que hace que como que se cierre esa sanación, suceda. Y en el campo, por ejemplo, de las terapias quero, son las grandes montañas, los apus, las ñustas, las lagunas, las que vienen también a balancear aquello que debe ser balanceado o diluido o sí, terminado. Porque también en esto puede haber un poquito de romantización, ¿sabes? De sacar algo con dulzura. No, a veces no. A veces tienes que usar el tigre que muerde, el animal que ataca y que mata también, ¿no? Todos a la larga lo que yo te estoy describiendo son sistemas de pensamiento que enmarcan lo que puede ser una terapia.
Y ahí entonces lo importante para quienes nos escuchan es cuál te sirve a ti, con cuál vibras, con cuál acoges, si te sirvió hoy, quizás mañana ya no. ¿Qué marco de pensamiento terapéutico te sirve más en este momento o en general para tu vida? Catalina, con todo esto que nos dices, ¿la voz es un campo de vibración que sana? Sí, entonces sí, que creo que era una de las preguntas de antes que me hiciste varias. Bueno, mira, la voz no la vemos, ¿no? Pero la sentimos. Es energía sutil, muy apropiada para trabajar las energías sutiles. Tu propia voz, si tú emites tu propia voz, es decir, acción más intención, y la acción es la emisión de la voz, con la intención que es como yo misma me voy a envolver en mi voz para concentrarme, centrarme, limpiarme. Entonces eso igual sanación o transformación. Si yo irradio voz hacia ti, porque me dices tengo como un dolor acá, me duele el corazón, bueno, lo que sientas que quieres en la consulta, yo irradio voz hacia ti con la intención de que se active en ti tu energía sanadora y que claro, que mi canto o estas entonaciones pues tengan un efecto en ti. Los ícaros son estos cantos tradicionales, ancestrales, de las comunidades indígenas que se usan para sanar, ¿sí? O para balancear y equilibrar. Estos ícaros algunas veces tienen palabras, vienen de generaciones atrás, otras veces no, son vocalizaciones, y en todo caso transforman aquello que se necesita. Entonces, por ejemplo, los chamanes de los indígenas en Vera de Colombia, los jaibanás, el canto del jaibaná, lo que está haciendo ellos en su medicina conciben que es como que se te desafinó un órgano y lo van a afinar a través del mismo canto, ¿sí? Y hay varias comunidades indígenas que lo hacen. Ahora, ¿es esto únicamente como de los indígenas? No. Si tienes voz, cantas, y si tienes buen corazón, ¿por qué no usar tu voz para sanar? Entonces ya podíamos hablar de un poco de canalizar cantos o ponerte al servicio de una energía o de la intención positiva para generar un efecto en alguien. Y eso es lo que yo comencé también a hacer. Empecé a decir, bueno, yo no vengo de la música, soy, pues como lo sabes, actriz, pero mi necesidad de cantar se fue uniendo con ponerlo al servicio de otras personas y ahí surgen cantos que en la sesión van con el encuentro. La melodía surge porque es la que tú necesitas y en eso puede haber incluso cambios abruptos, ¿sí? Porque es que estamos negociando allí con algo. Catalina, me parece súper interesante esto que mencionas y además es que tiene como su magia, me parece así como muy fuerte energéticamente esto que dices de que canalizan, ¿no? Y conectan. ¿Te ha pasado esto y cómo lo has vivido? O sea, ¿qué pasa? De pronto tú empiezas a cantar, sientes una energía, salen cantos que a lo mejor tú no sabes, palabras, o ¿cómo es? Mira, yo lo describiría primero que todo con la palabra conexión. ¿Qué? La palabra conexión primero es la que va entre tú y yo, ¿sí? Y luego entre algo que está arriba. Y ahí es lo que tenga sentido para ti, que puede ser que tiene un nombre, ¿sí? Que le das el nombre de universo, le das el nombre de Dios, le das el nombre de algo que tenga sentido para ti y por supuesto algo que tenga sentido para mí. Entonces aquí hay como conexión acá y luego conexión aquí. Otra palabra clave ahí es escucha. Porque en la escucha yo puedo permitir que suceda algo.
no tomo yo la iniciativa, sino que literal muchas veces en mis talleres, sí, lo que le digo a la gente, pues cuando vamos a liberar la voz a través del canto es suelta acá, esta es una puerta. Si sueltas, ya hay algo que empieza a salir por ahí, aire. Y de repente, de el aire, que es la gasolina de la voz, por así decirlo, sí, la gasolina, aparece el sonido. Y luego empiezas a mover la lengua, los órganos articulatorios y empiezan a salir modulaciones de voz, ¿sí? Es algo como que suena físico, pero también empieza a tener sentido cuando tú te dispones, estás dispuesta, estás abierta a la escucha de lo que hay aquí. Siento que para mí eso es canalizar. Sí, siento que es eso y es muy estar en el momento presente. Claro, hay personas que hablan de canalización cuando literal están hablando conectas con un ángel, bueno, o con un antepasado. En ese caso yo no siento, como físicamente yo no siento que venga algo acá, sino que si por ejemplo estamos en una sesión y digo, viene la voz de tu abuela, no es que esa voz me tome, sino más bien como, y tu abuela te manda esta razón o te quiere decir esto, ¿sí? Estás canalizando. Claro, ¿sí? está canalizando, pero digamos que para mí es diferente a esto que te voy a describir con los cantos, que para mí es como que hay un canto que se está cantando en el universo continuamente, está ahí, o unos cantos están ahí. Y tú lo que haces es como abrir la puerta para que ese canto que ya está siendo cantado se cante a través de ti, sea a través de ti para esta persona o para este contexto grupal, ¿sí? Entonces, ahí yo lo siento, no sé por qué, bueno, tal vez, no lo sé porque que es un poquito diferente a lo que te acabo de escribir cuando digo que tu abuela te manda esta razón, porque yo siento que es literal una energía directa que baja acá y que tanto entra, sucede hasta que se extingue. Catalina, ¿nos podrías cantar algo? O sea, como algún canto tuyo. Digo, ahorita no estamos en ninguna sesión ni trabajando algo en particular, pero quizá algo que quieras compartir de tu voz en este momento, ya sea aquí para este espacio o para quienes nos van a estar viendo. Si pudieras compartirnos algo, sería lindo. Como tú te sientas, tampoco tiene que ser, pero sí sería bonito escucharte. Bueno, vamos a hacer, bueno, creo que voy a encontrar primero el silencio y entonces tal vez abrámoslo también para quienes nos están viendo. Te invito a que tomes un momentito, si estás haciendo alguna actividad, que te detengas, conectes con tu respiración, la que sea. Si estás manejando, por favor, no cierres los ojos, no hagas el ejercicio tan profundo como lo voy a indicar ahora, pero conecta con tu respiración, abraza lo que esté sucediendo ahí y te invito a que con tus labios cerrados dejes que la mandíbula se caiga un poco, se suelte para que haya un poquito de espacio. Y ahí aparece lo que es un humming, un hum. Y entonces desde ahí puedes empezar a darle la bienvenida a la vibración, a la voz que sientes porque vibra tu cuerpo. Y tú continúa explorando eso si te sientes con la suficiente comodidad y apertura para hacerlo, mientras que yo voy a permitir eso en mí y de ahí vamos a ver qué surge.
Niam, nam, niam, na, ina, ina, ina. Ham, niam, 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 niam. Recibe el sonido, permite que el paso del sonido esté en ti un momentito más y recibe también el silencio como el regalo del sonido. Y si los ojos están cerrados, entonces conectas con tu respiración nuevamente y conectas con algo cerquita que tengas, una silla o la mesa o tu cuerpo, lo vas tocando, vas entrando nuevamente a este campo material y vas a ir parpadeando muy suavecito, dejando que nuevamente la visión de este mundo exterior vaya entrando a ti y vas tomando los colores lentamente y vas tomando las figuras y inhalas profundo y exhalas y estamos aquí. Muchas gracias, Catalina, qué lindo. Para Gracias. Quienes nos están viendo, ¿de qué les puede ayudar? ¿Como armonizar? ¿Sería para armonizar? Sí, siento que esto que surgió ahorita fue un poco para regresar a ti en medio de los múltiples estímulos que están en el exterior y que estamos constantemente recibiendo. Entonces siento que esto que salió ahorita es un poco para entrar en ti y tomarte plenamente en el acto de la inhalación y de la exhalación. Muchas gracias, Catalina. Ya casi estamos finalizando y bueno, pues era importante escuchar tu voz, una parte, conocer del trabajo que haces. Vi también dentro de tu historia en redes que también inclusive has trabajado en Chile, cantos de vaquería, o ¿cuál es el nombre correcto de esto? Sí, son cantos de vaquería. Bueno, la verdad es que... Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, he viajado como que mi vida incluye muchos viajes, entonces, bueno, sí pasé por Chile, espero volver a regresar, pero bueno, he venido mucho a México, a Canadá, a Estados Unidos, bueno, a Europa. Mira, los cantos de vaquería son cantos de trabajo, es decir, canciones que surgen ligadas a un tipo de quehacer. En Colombia tenemos cantos de vaquería que además se comparten con los cantos de Venezuela, ¿sí? Y son cantos hermosísimos que se le cantan a las vacas, al ganado, para que sigan un cierto rumbo, para que estén tranquilitas, para que cuando las vayan a ordeñar también sientan la suavidad y entreguen como pues su alimento, la leche. O sea, perdón que te interrumpa, o sea, estos cantos tienen esa intención, pues, o sea, son unos cantos que también van intencionados para mejorar la productividad de la vaca, del pasto, del lugar. Claro, es que fíjate. No lo había relacionado, fíjate. Es que el canto de la madre, ¿sí?, que arrulla al nené, pues cumple una función de calmar, ¿sí?, de tu movimiento también. Y lo mismo, pues o sea, todos los seres vivos son sensibles a la resonancia, a la vibración, a la voz. Si tú le hablas a una planta, no hay estudios, ¿no?, que muestran cómo o le pones cierta música a la planta, igual con los animales. Entonces supongo que ya estas sí son técnicas un poco de productividad ancestrales, ¿sí? Los cantos de vaquería pasan por ahí, pero por la productividad de la leche, pero también por el movilizar el ganado a lo largo de los territorios, porque necesitan ir a pastar a otro lugar, tomar la fuente de agua de otro lugar, bueno, en fin. Y el canto están los cantos de ordeño, los cantos de vaquería que ayudan a que el trabajador pues tenga una buena relación con el ganado y lo lleve a buen término donde tenga que llegar. Entonces son cantos, primero también a veces pueden ser muy potentes porque tienen que atravesar grandes distancias, imagínate 2000 reses, ¿sí?
pero luego también son cantos dulces, ¿sí? O al caballito que le hablas. Está también la tradición de los... ¿Tú sabes alguno que nos puedas compartir? Un pedacito que... A ver, ese para va quien potente. no los conoces, potente. Sí, ese va potente. A ver, todo bien por allá que está. Bueno, y yo sin venir de esas tierras, pero sí tengo una... Amo mucho esos cantos. Bueno, a ver. espera, a ver. Agila, gila, 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 gila la novilla por la huella al cabrestero. Póngale amor al camino y olvide su comadera. Ay, 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 ay. Agila, agila, agila la novilla por la huella al cabrestero. Póngale amor al camino y olvide su comadera. Ay, 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 ay. Qué lindo, gracias Catalina, gracias por compartirnos este trabajo que haces. Y bueno, pues ya para ir finalizando, me gustaría un poco regresar como comenzamos para cerrar. Y al principio de esta conversación tú decías que sientes que este camino que te ha llevado a que sea la voz una sanación, el canto, pues vino desde tu niñez, donde estabas en un hogar de pronto con algunas complicaciones y te tocaba estar en silencio o escuchar discusiones familiares, pero a la vez tu hermana cantaba hermoso. En esta trayectoria que ya has pasado a lo largo de tu vida, ¿no? Y descubierto la actuación, entiendo que también estudiaste antropología, ¿no? Después te fuiste más a la cuestión holística, energética. ¿Cómo ha impactado esto en ti, el trabajo de la voz que tú has hecho y que ahora también haces para ayudar a otros en la sanación? Con ello me gustaría cerrar. En la sanación para mí, ¿quieres para ti decir? Yo pienso que este camino a mí me ha dado la tranquilidad, o me da cada vez más tranquilidad de permitir mis voces, que son múltiples, ¿sí? Durante mucho tiempo yo creo que peleé como con ser una sola cosa y por ende quizás una sola voz, y hay personas que hablan del camino alrededor de la voz como encontrar tu propia voz, pero a mí me gusta hablar más de muchas voces, y yo siento que eso es para mí lo que he recibido, es encontrar la multiplicidad de voces que yo puedo ser, la multiplicidad de lo que puedo ofrecer, la multiplicidad de la interacción entre las dimensiones también, y la variedad, la conexión con los múltiples espacios, acciones y actividades en las que yo me puedo desarrollar como ser. Entonces, por eso me he enriquecido de tantos caminos, y por eso es lo que yo también ofrezco cuando encuentro a una persona. Y para mí es eso, yo me siento plena cuando puedo decir, y también puedo gozarme este canto, también puedo hacer algo muy estructurado para cuando soy coach de actores para una producción de cine o de televisión. También puedo ser muy técnica, ¿sí? O puedo ser muy energética, ¿no? Artística, ¿sí? Siento que es eso. Además, sobre todo para mí, porque yo creo que el peso de la especialización hoy en día, ¿no? Que tienes que tener una especialización, especializarte en algo, llega a ser a veces castrante. Y aunque si tú miras mi hoja de vida, yo soy hiper especializada, ¿no? O sea, como a veces la gente dice, es que tú haces eso. Sí, es una hiper especialización, pero a la vez también es como múltiples cositas que puedo hacer. Ese ha sido el regalo para mí del trabajo con la voz. Por eso, el canto que me acabas de pedir, yo lo uso con la gente del común para que entren en esos otros registros, en esas otras voces, en esas otras expansiones, saltos. Sí, tomar más el espacio para que puedan ser lo que todavía quizás no saben que son, ¿sí?
Catalina, cuando dices esto de voces múltiples o voces multidimensionales, ¿qué es lo que más te ha dejado este camino? Si bien lo entiendo, por eso te lo pregunto, ¿te refieres a que cuando llega alguien tú le puedes decir, bueno, creo que contigo puedo quizá trabajar más el oráculo indígena, o creo que contigo puedo trabajar más la vaquería, o contigo sí algo más técnico? ¿Esto es a lo que te refieres? Como que te ha dado este camino, este conocimiento de decir, de identificar qué necesita una persona y qué le puedes ofrecer para este camino de mejora. ¿Es así? Sí, esa es una de las dimensiones que podría decirte, y es que cuando una persona viene a mí, todo lo que yo he hecho en mi vida está para la persona. Y acorde a lo que la persona necesite, yo le puedo ofrecer quizás más un camino, una técnica específica, okay, o un entramado de esta con esta. Sí, es así. Pero a la vez, esa multidimensionalidad para mí, ya en mi campo personal, es la posibilidad de desidentificarme de los múltiples roles que pueda yo vivir en la vida. Ser solo maestra de voz, no, fíjate que también soy terapeuta, también puedo mirar eso, ¿sí? Ejercer mis derechos o mi compasión frente a lo que pasa en el mundo. No ser como una imagen fría de porque solamente trabajo esto, entonces no puedo a mí dolerme algo. El ser actriz y el de repente ya no quererlo ser, ¿sí? Pero cuando yo vivo eso en mí, lo habito, siento que también le puedo ofrecer a la persona eso. ¿Ves? Y ahí ya volvemos como a que a veces una persona siente que el camino de sanación es como uno solo y es por este lugarcito. No. También puedes ser esa persona que odias, es decir, también puedes ser esa persona que tú misma estás criticando, ¿sí? También puedes abrazar tu sombra, mira para allá, mira para esos otros colores que tú tienes. También puedes ser seductora o puedes ser agresiva. Y si tomas un poquito de agresividad sin dañar a otra persona, te estás integrando, tomando todo lo que tú eres, agresiva pero también dulce. No es como, no, vamos a sintonizarte solamente con la dulzura. No, tienes que tomar algo de tu agresividad. Entonces, esa multiplicidad también, a esa me refiero. Creo que es así. Gracias, Catalina. Y ya nada más les voy a contar, para ahorita que hablaba de estas múltiples experiencias que tiene y de cómo se ha ido formando. Por ahí leí que fuiste coach vocal de Javier Bardem. No sé si nada más, ya es como complementario, como anecdótico. Cuéntanos muy brevemente que trabajaste con él. Bueno, pues un actor muy reconocido, ¿no? Evidentemente siempre llama la atención en la voz, o ¿qué haces ahí cuando trabajas con alguien como coach vocal? Digo, ahí me imagino que es más una cuestión actoral, ¿no? Sí, ese campo se llama la asesoría en acentos o el dialect coaching, ¿sí? Okay. O dialogue coach. Pues lo digo en inglés porque realmente es una función que primordialmente como que surge en estos trabajos en donde está el inglés, el español, ¿sabes? En el caso de Javier Bardem, él estaba grabando en Colombia la vida de Pablo Escobar. Él hubiera preferido, todo el proyecto ellos lo hubieran preferido hacer en español, pero pues por cuestiones de producción, de dineros, tenían que hacerlo en inglés. Entonces fue una decisión estética y artística tanto de él como del director, que el inglés que se hablara tuviese un acento paisa, que es pues, de la zona donde era Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, en eso fue en lo que yo colaboré y trabajé con Javier, en poder lograr ciertos matices del acento paisa en el habla del inglés, pero también, como pues vengo de la actuación, un poco como hablar ya de cómo sería esa habla de Pablo Escobar ya en el cuerpo de Javier, que es un actor supremamente disciplinado, supremamente profesional, y que pues la manera como él se transformaba
era muy, muy impactante, incluía también la manera pues de hablar. Él quiso también incluir algunas palabras en español, tejerlas ahí. Entonces, si te das cuenta, está la labor, claro, mía como de asesoría, porque tengo un conocimiento por ser local, pero también una interacción creativa con el actor en la que yo busco ayudarle al actor a que aquello que siente que quiere hacer con su personaje crear, pues pueda hacer en la parte vocal. Entonces ese fue el trabajo con Javier y más recientemente también con mexicanos, aquí con Diego Calva, un actor joven muy interesante también, que en su caso pues tenía que hablar un poco más hacia el lado colombiano y bueno, se van creando universos sonoros ficticios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ser humano que puede hacer ciertas cosas y ciertas no, que además hay un contexto grupal en la que te debo sintonizar a ti con este otro para que pertenezcan a la misma familia sonora, y está un universo pues creativo, ¿no? Entonces se trata de honrar a los actores, a su trabajo y a lo que se ha creado finalmente, ¿no? Y trabajar con Javier fue un honor, fue mi primer trabajo como asesora de acentos y realmente pienso pues que es admirable lo que él hizo. No, y tu trabajo, Catalina, o sea, si te llevaron a ti, pues es porque saben toda tu trayectoria y profesionalismo que tienes. Pues muchas gracias por acompañarnos, por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que desees compartirnos antes de despedirnos? Pues muy agradecida por tu escucha, por la invitación, y que realmente, bueno, deseo que las personas que escuchan este programa lo sigan escuchando y que puedan poner en práctica lo que las personas que venimos aquí les traemos, y que tu espacio siga creciendo de verdad. Muchas gracias, Catalina. ¿En dónde te encuentran? Para quien quiera conocer más de tu trabajo, de lo que haces, tus redes sociales. Claro. Bueno, mi página de internet es mi nombre, www.catalinamedina.com, pero también me encuentras en las redes como catalinamedina.ferreira o Voz en Expansión también. No soy tan juiciosa con bueno, la palabra no es juiciosa porque aquí en México significa otra cosa, no soy tan aplicada con las redes, ¿sí? Como no. Pero ahí están mis teléfonos, me puedes encontrar ahí, y bueno, pues si la vida me vuelve a traer a México, pues y hay escuchas aquí en México, pues que nos podamos ver, y si no, en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo. Muchas gracias, Catalina, gracias por venir, por esta entrevista, tu tiempo, y pues que tengas muy buen camino, y buen camino también para todos los que nos están viendo. Hasta luego.